Hola, seguidores y amigos de Global Comics. Me llamo Eric Martel y en esta temporada de confinamiento hemos decidido hacer cápsulas video sobre todo tipo teniendo relación al género del noveno arte. Hoy les voy a presentar la primera parte de una biografía dedicada a Jean Giraud, alias Moebius o Gir. Este famosísimo artista francés, quien revolucionó el universo del cómics internacionalmente. Tuvo una trayectoria inmensa por sus dibujos, sus guiones, también su realización como en película y revistas que realizó. Jean Giraud nació un 8 de mayo en 1938 en la periferia parisana, en Nogent-sur-Marne. Se aficionó a la historieta gráfica en el colegio, donde en 1954 entró en la Escuela Nacional Superior de Arte Aplicado de París. 2 años después, su madre se casó con un mexicano y lo llevó aquí en nuestro lindo país de México. En esta temporada se descubrió el desierto, este mismo desierto mexicano, el que posteriormente daría las imágenes de su visión del oeste americano, así como de los paisajes de sus universos de ciencia ficción. También descubrió la marihuana y otros placeres como el jazz que toda la vida le siguieron. Después de 2 años pasaron aquí, vuelve en París para hacer su servicio militar. Luego empezó como aprendiz de Gire, un gran maestro de la historia franco-bélgica, dibujando la serie Frank y Jeremy para la revista Far West. También colaboró en la realización de un álbum de Jerry Spring en la revista Spirou. Luego regresó en Francia y llegó como en la revista Pilote, quien en esta época está dirigida por René Goscinny, revista que empezó en los 58 y esta época él está en los 64 cuando entró en la revista. En esta revista alcanzó, sin embargo, el reconocimiento como dibujante, dibujando las aventuras del teniente de caballería Mac Steve Donovan, el teniente Blueberry. Aquí tenemos con suerte una de sus páginas del teniente que estaba publicado en Pilote, en esta época llamado El hombre a la estrella de plata. El guionista se llama Jean-Michel Charlier. De Blueberry decía Jean Giraud: siempre he tenido dificultad en hacer Blueberry. Demanda una disciplina gráfica extraordinaria. Es mucho más difícil que hacerlo que lo que hace Moebius. Es la misma dificultad entre pintar un cuadro de Delacroix y un Picasso. Un Delacroix demanda que atravesemos un universo de técnica, de conocimiento, de material totalmente extravagante. Un Picasso requiere solo de atravesar un universo mental de estructuras, la vista de la realidad. Ahí se acaba la cápsula sobre Jean Giraud. Esperamos que les gustó. La próxima parte tratará del otro artista del universo fantástico, Moebius. Encontrémonos en la página de
Global Comics, www.globalcomics.com.mx o en Twitter, Facebook e Instagram. Hasta luego.